Hey amigos, bienvenidos a otro video más con su amigo Onyx, ese pelón de abajo a la derecha, ese vato más guato. Otro video de el llamado de Cthulhu, se llama así, de Cthulhu. Ya se la saben, estamos grabando de corrido porque tenemos tiempo. Oh, sí, gracias señor espagueti volador ancestral. Eh, Tenemos tiempo, entonces vamos a jugar. De hecho es el último que voy a grabar porque pues ya es tarde, entonces hay cosas que hacer, responsabilidades de viejo, ya saben, cosas así. Pero vamos a darle porque nos quedamos exactamente en la biblioteca y si no me equivoco, estamos a punto de conseguir el nivel 3 de medicina. Medicina, amigos. Y acabamos de acabar con... Acabamos de acabar, eso es genial, me encantó. Acabamos de mandar a su universo al vagabundo. Al vagabundo. Another volume of the Reverend's wife's diary. Otro volumen del pastor, bueno, de la esposa del pastor. Ahí está. Ya estoy viejito, amigos. Ya estamos viejitos. Ya no acomodamos bien las cosas. El día de la esposa del pastor número 4. El pastor se proclamó profeta, renunció a Dios y comenzó a venerar a una extraña entidad pagana de aspecto monstruoso, o sea Cthulhu. Su esposa intentó razonar con él, pero en vano. Estaba convencido de que debía escuchar la voz que oía en su cabeza porque decía la mera verdad, el mero chile, la mera neta. Sí, exactamente. Ah... Si no encuentro aquí uno de medicina, me mocho uno. Me mocho uno y la mitad del otro. Por favor, que hay uno de medicina, porque si no, me va a doler. Freud's The Interpretation of Dreams. Mm. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Esta obra práctica sobre psicología, le falta una P, ¿no? Escrita por Sigmund Freud. Describe una serie de técnicas para la interpretación analítica de los sueños. Dichos análisis deben seguir determinadas reglas, en especial la de libre asociación, enunciada por Freud a comienzos del siglo XIX. Trata a los sueños como una vía para revelar los deseos reprimidos. Me cuesta creer que dicha teoría sea aplicable a mis pesadillas. Pero, ¿qué tenemos aquí? Todavía nos falta, ¿eh? Nos cuelga. Nos cuelga para aumentar lo de cutulenses. Vamos a ver. A Bert. Como que sí, traía aquí también cosas con el culto, el señor. Curioso. Tenemos de este lado. Historia de Darkwater, volumen 4, del siglo XIX, en plena edad dorada de la industria ballenera norteamericana. Empezaron a desaparecer las ballenas desde las aguas de Darkwater. Este fenómeno resulta doblemente misterioso si tenemos en cuenta que, hasta entonces, la región había sido un auténtico refugio para estos cetáceos. En 1847, tras meses de persecución, el Escila regresó a puerto con una criatura gigantesca a bordo. La tripulación aseguraba que el monstruo había devorado a todas las ballenas desaparecidas. Tras una noche de combate encarnizado, los supervivientes lograron dar la muerte a la bestia y subirla a bordo. Y no me dio ni cutulense, obviamente no me iba a dar médico, pero cutulense tampoco me dio. Anatomía de una mujer. Quisiera yo, porque los hombres como que no tienen esos músculos pectóricos que están ahí. Entonces, ok, ya rellenamos otra vez. Quiere decir que nos va a salir otro lingüístico. ¿Otro monstruo? ¿Será que es eso? No sé para qué quería entonces tanto relleno de lámpara. Historia de Darkwater, volumen 2. En el siglo XVII se estableció en la isla una colonia de puritanos bajo el mando del reverendo John Wychwood. La llamaron Darkwater debido a las tonalidades oscuras del mar, que ellos atribuían al peculiar color de las rocas que la rodean. Entre los primeros edificios que erigieron se encontraba la mansión de los Hawkins, la iglesia y el cementerio. En pocos documentos y notas manuscritas que dejaron tras de sí se hablaba de pesadillas y comportamientos aberrantes. Desaparecieron sin dejar rastro a comienzos del siglo XVIII. Que era lo que ya hemos visto en el diario de la esposa del pastor. O no, se acaba la biblioteca y no he encontrado el libro de medicina. Curiosón. Todavía hay espacio por allá, no hay bronca.
Brevario de Medicina, tomo 3. Hasta hace pocos años, un solo profesional de la medicina podía aspirar a abarcar todos los conocimientos existentes sobre la materia. Este volumen que concluye la serie demuestra que es una quimera en los tiempos modernos. En la elaboración de esta obra tuvieron que colaborar hasta 10 eminentes doctores. Oh, sí, baby. Ya, nivel 3, no me tengo que mochar nada. Bien. Sin la lámpara no se ve. O de vida. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Esos escritos tibetanos constituyen el origen del movimiento esotérico fundado por Helena Blavatsky a finales del siglo XIX. La creadora de la teoría extrajo amplia inspiración del texto de esta obra, pero nadie ha podido consultarla nunca. De hecho, yo ni siquiera creía que existiera. El libro encontrado en la librería sin nombre de Darkwater podría ser tanto una falsificación como la prueba irrefutable de la veracidad de Blavatsky. Ocultismo, punto de ocultismo. Vamos a ver si de pura causalidad dejamos otro por aquí. Que va a ser que no, ¿verdad? Va a ser que no. ¡Hey! Skeletín. Claro. ¿Leeré el libro? Obvio que sí lo vamos a leer porque queremos saber. What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. Malevolus Bestiarium, el 1. En esta recopilación se catalogan y clasifican criaturas de las que nunca había oído hablar. Diosas de las estrellas, seres capaces de viajar entre dimensiones. De hecho, ahí está el vagabundo, si no me equivoco. Se presenta como la obra de referencia sobre el bestiario del mito, sin ofrecer detalles sobre la mitología a la que se refiere. Sus páginas están cubiertas de ilustraciones fantasmagóricas. Conocimientos profanos, bienvenido sea. Échame más, échame más. Estamos listos. ¿Quién necesita la cordura? Nadie. Solamente los locos creen que son cuerdos en un mundo tan loco. Sí. What happened here? Ahí hay algo, amigos. Vamos a ver qué pasó. Let's start over. Where did they break in from? Ok, me trajo hasta acá, pero bueno. Blood. Seems like amateur work. Una meteor. Recuerden envolverse con una camiseta, una playera, un suéter de preferencia. Someone tall left this footprint. A man, probably. ¿Iba descalzo? Qué raro, ¿no? This burglar seems to be rather clumsy. Bastante torpe. No pensé que iba a decir eso cuando es médico el análisis, ¿no? Algo se robó el muchacho, obviamente. What happened that made the burglar flee before finishing his work? ¿Ratas? ¿Qué son esas cosas? What killed all these animals? What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What the... Charles Hawkins? Ah, Charles fue el que vino por esto, pero el sello de Metatron fue el que lo mandó al queque. Y como ya somos cultistas experimentados, amigos, podemos ver esto, creo. ¿Qué?
What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. El necronomicón, amigos. Ok, de este lado hay algo. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Interesante, amigos. Vamos a ver si nos deja abrirlo y obviamente lo vamos a leer. Si es que sigue ahí. ¿Qué son estos animales, eh? ¿Escarabajos? Parece que sí. Cucarachas no creo, son muy grandes. Ratas y escarabajos a lo mejor. Hey. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Sí, bueno, tenía sentido, ahí estaba Drake. Aquí parece ver una página oculta, se puede leer. Si alguien encuentra estas memorias, no cabe duda que tendré problemas. Mi única esperanza es que mi cuerpo y mis huesos sigan en este plano de la realidad y podrán ser recuperados y quemados. La urna funeraria habrá de ser entregada a mi señora madre, si conserva aún la lucidez. El siguiente mensaje es de crucial importancia. Si alguien lee estas líneas y demuestra una agudeza comparable a la mía, podrá aspirar a hacerse con mi más preciada posesión. Se encuentra en mi caja fuerte, con la combinación repartida entre 3 cilindros, escondidos donde se encuentran la vida y los estudios en el mundo griego. Cada cilindro está enumerado a pesar de que, tal como afirma el famoso autor, el orden es el placer de la razón y el caos el deleite de la imaginación. En efecto, a despecho de mi predilección por el caos ordenado, debo reconocer que la razón prevalece al final. Sí, por ventura, una persona, un genio más bien, llegara a elevarse a la altura de mi intelecto, tranquilo viejo, y encontrase la combinación de la caja, debo pedirle que confíe su contenido a un admirado colega, el profesor, a mi admirado colega, el profesor Armitage, de la Universidad de Miskatonic. Este contenido no es solo un vasto compendio de conocimientos, sino un arma demasiado peligrosa como para arriesgarse a que caiga en malas manos. Confío en que dicha persona sea capaz de apreciar en su justa medida el peligro que representa y sepa actuar en consecuencia. En cualquiera de los casos, yo no estaré allí para guiar sus pasos ni para sufrir las consecuencias de sus actos. Interesante. ¿La vamos a cajar? Sí. ¿Entendí lo que me quiso decir? ¿Aquí hay algo? Claro que sí. What a strange amulet. Un amuleto extraño. I have a feeling I'd better not touch it. El colgante tiene la forma de un perro grande, no sé qué representa. Puede que descubra algo más registrando la librería. O sea, dice, prefiero no tocarlo y se lo llevo. Como vamos de cultista, ¿eh? Nada más un punto extra. Pero pues ahí la llevamos. Uno más y subimos a nivel 4, ¿eh? Cordura. Pues que andamos leyendo libros del mal. Pero no me hizo más daño leer el libro de Maleus Bestiarium 1. O al menos no parece. Darkwater, me falta un fulano, ¿verdad? Ajá. La librería sin nombre. Nunca había visto una colección de obras sobre magia y ocultismo tan grande. Algernon Drake, el propietario, se enorgullece de ser una eminencia en el estudio de fenómenos esotéricos. La librería quedó patas arriba tras un robo frustrado. Cuenta con un sinfín de obras raras y prohibidas. En la trastienda hay una caja fuerte protegida por un símbolo ancestral. ¿De isleños? Pues no me salió este fulano, ¿eh? ¿Para qué te mueres? No te íbamos a ver. El perro, no cometas el error de tomar esta joya por un objeto inanimado. En este amuleto de jade descansa el alma de un poderoso hechicero devorahombres de la secta Len de Asia Central. Su peculiar forma, un perro de caza gigantesco, representa la transformación del hechicero en un demonio necrófago. La persona que encuentre el amuleto y se lo ponga será víctima de la ira del hechicero. Este regresará con aspecto de un magnífico sabueso para perseguir y desmembrar a los profanos. Pues qué gacho, ¿no? Sabes que te encuentres soles con tus cosas, perro. Literal, perro. Las memorias de Drake. Y conocimiento, pues va a ser lo que acabamos de encontrar.
Ok, Manual de Anatomía y Disección, libro 1. Lo mínimo que puede decirse de esta obra es que el título le hace justicia. Tanto las ilustraciones sobre la anatomía que incluye como los métodos de disección que recoge son profusos en detalle. Hay que tener un estómago fuerte o el desapego propio de un profesional de la medicina para consultar sus páginas. Interesante. ¡Vamos, medicina, vamos! Is everyone on this island taking Parece que sí, sleeping pills? ¿eh? Parece que toda What la link isla... did he find between Charles Hawkins and an old amulet? El amuleto vendido en $2053, amigos. La calle para... la llave para... no sé qué dice ahí. Esta llave es el símbolo arcano. Con el símbolo arcano es la única protección para tu psique. Tiene forma de medallón cilíndrico y cuelga de una gruesa cadena. Hace siglos que se grabaron en su centro la estrella y la rama cuyo propósito es mantener a raya las fuerzas de los primigenios. Todo apunta a que fue Charles Hawkins quien se lo arrebató a su último propietario. Charles lo arrebató. Un anticuario egipcio. En los recortes de prensa donde se menciona el caso, la fecha del robo coincide con el último viaje de Hawkins al Cairo. Aún está por ver si conoce la auténtica naturaleza de la reliquia. Procura averiguarlo. Ok, entonces por eso eran los viajes. Algo estaba haciendo Charles. ¿Charles? Interesante, Charles. Entonces no eras tan malo, pero te hiciste malo. Uf. Va a estar complicadillo el asunto. Arkham editions. Never heard of him. Uf, pasó un montón. Antología de Arkham, volumen 4, la clave de Salomón. Un libro de hechizos escrito supuestamente por el legendario rey Salomón. Contiene diversos rituales de invocación y de maldición. Reeditado por Claudia D. Waites, a partir del original L.W. Lawrence. Estoy escuchando voces. El volumen forma parte de la antología de Arkham, una lujosa colección de obras y tratados sobre esoterismo y fenómenos sobrenaturales. How many volumes are there in this collection? What the fuck? Hay 9. Una antología de poemas de Edward Pickman Derby. La colección, conocida también como Pesadilla Lírica, tuvo una extraordinaria acogida. Extraordinaria acogida cuando se publicó en 1908. Por aquel entonces, Derby solo contaba con 18 años. El volumen forma parte de la antología de Arkham, una lujosa colección de obras y tratados sobre esoterismo y fenómenos sobrenaturales. Ok, son un friego. No los voy a leer todos. Ok, nada más son esos, ¿no? No, son un friego. Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Puede que sí. No había visto ese. Manual de Anatomía de Sección Libro 2. Esta obra, tan ilustrada y profusamente detallada como el primer volumen, se centra en cirugías correctivas para malformaciones y desórdenes motrices. ¿Se me pasó este? No puede ser. Bueno, obviamente sí, pero no sabía que se me habían pasado. Jaja. Jaja, saludos. No se me ha pasado nada más. Porque sí, pues sí voy a leer todos los que están ahí porque alguno debe tener algo. Va a ser como esa vez que dije, no hay que matarlos a todos los enemigos, hay que esquivarlos. Y ¡pum! Tenía que matarlos. Estúpido. Y son los únicos lugares donde hay libros que leer, por decirlo normal. Ahorita los escuchamos. Rellénate. Si no me equivoco, leímos este y ese. Ahora vamos por debajo. Another volume by Arkham Editions. Otro. Ópera en 8 actos de Benvenuto Chieti Brodighera. Una obra lírica de triste fama, publicada en Italia en el 1768. Se dice que solo se presentó una vez, con el resultado de un escándalo que se saldó con varios muertos y desaparecidos. El volumen forma parte de la antología bla bla bla. Eso ya lo leímos. Arkham Editions. Otra. Never heard of him. Yo tampoco. Arkham, como la de Batman, en el Arkham Asylum. Una colección de predicciones astrológicas sobre un futuro lejano, escritas en verso. Obra de Nostradamus, traducida por E. Leoni y Theophilus Whitebread. Ok. Demasiado. Interesante. How many volumes are there in this collection? Un libro sobre filosofía esotérica, pieza clave en el movimiento
teosófico de Madame Blavatsky, obra de Elena Petrova Blavatsky. Arriba ya no hay nada. Ahí está el 5, que no me deja leer. Another volume by Arkham Editions. Obra de Hermes Trismegisto, traducida y editada por Nathaniel M. Coppelius. Esta colección de textos sobre distintas creencias es obra de un filósofo legendario. Incluye una traducción de la tabla de Esmeralda, el texto muy popular entre los alquimistas del siglo XVI. Arkham Editions. Faltan 2. Una colección de ensayos sobre folclore y leyendas urbanas de Norteamérica, obra del profesor Albert Wilmar de la Universidad de Miskatonic. How many volumes are there? Y el último, un antiguo manuscrito frisio traducido por William R. Sandbach. El texto afirma que en un pasado remoto, Europa y otros continentes estaban bajo el control de las matriarcas de este pueblo, y también en nuestro alfabeto deriva de la lengua frisia. Ok, seguramente el número de volumen X o Y va a ser el número de esa cosa. ¿Qué? Things are not looking good. Pues no, parece que van a perder las blancas. No van a perder las blancas. ¿Dónde está el rey? Things are not looking good. ¿Las blancas no tienen rey? Bueno, aquí están los cilindros. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. And these red drops, I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. ¿Eso tiene que ver con el ajedrez? Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. El volumen 9, amigos. Es este. Drake talked about a particular volume. 18. What the fuck? ¿Por qué no me dejas poner el 18? El volumen 9. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. The Queen has little protection. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Son cuántos protegen a la reina, ¿no? 3. The Queen has little protection.
Y el primero habla de algo rojo, pero no sé qué. The chalice Ah, of ok, el knowledge. cáliz del conocimiento. Una copa de aspecto muy antiguo, parece hecha de oro. Está decorada con auténticas piedras preciosas. ¿Conformarán algún motivo concreto los rubíes y zafiros? Seguramente sí. ¿Cuántos rubíes hay? Pues, pero ahí, ¿no? Vamos a empezar por aquí, por la grieta. Hay 5. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Son 5, amigos. Ahí está. ¿Y qué es eso? ¿El necronomicón mágico de Cthulhu? ¿O no es Sauron? Yo lo veo todo, carnal, es lo que dice. Logro desbloqueado, el libro. Es el necronomicón, les dije. Logro desbloqueado, lee el necronomicón. O sea, que yo sepa, el necronomicón es así, según dicen, tampoco es. Según no existe también, ¿no? Entonces, pero dicen que está hecho con piel, pan, cosas así. Pero quién sabe, amigos. Instituto Riverside. O Riverside. En la librería sin nombre, Pierre sigue la pista de un intento de robo frustrado y descubre que Charles Hawkins es responsable del delito. Pierce abre la caja fuerte del librero y encuentra lo que este y Sarah Hawkins habían escondido. Un libro encuadernado en piel humana, mira, que parece llamar al detective. Cuando lo abre, su mente se proyecta en otro cuerpo. Ok, what the fuck is this? What the fuck is this? Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? Okay. It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Unos magumbos así de grandotes, dice, mira, así de grandotes. Es lo que le está diciendo el capitán al Doc. Pero vamos a concentrarnos en el paciente. No se puede hacer nada, he intentado hablar con él, pero está catatónico. Llamar al Dr. Fuel me va a mochar las manos. ¿Qué le Did you dieron? inject him with a tranquilizer? No, Doctor. Not me, not anyone. Our stock is empty yet again. Ok, ya no Again? tenemos. But there was enough for the whole island. More and more people are suffering from insomnia. We can't refuse to help. Of course. Any idea what this man might be Y estaba undergoing? así, y gigante los magumbos, y el que le dijo, y que no quiso venir. Es lo que le está diciendo. Sobre el What can you paciente. tell me about him? He was highly agitated an hour ago. We were about to tie him down when he fell asleep. 10 minutes ago, he curled up into a fetal position. I thought he was waking up, but no.
Y yo te dije que fuéramos y tú dijiste que no, y te dije culo si no, no fuiste, y mira dónde estamos ahorita, parados en el hospital y hablando de tus cosas. Esa plática es como si lo hubiera vivido. Ya sé lo que necesito, háblame de sus síntomas, todavía no sé qué. No soy médico. What are his symptoms? His temperature has been going down, his skin losing its color, his body rigid. I closed his eyes myself. They were glassing over. I didn't want them to dry out, and I couldn't bear to look at the expression on his face. You did well. Don't worry. Let's stay professional, if you will. La está viendo duras la enfermera, ¿eh? ¿Y de dónde salió este muchacho? I don't recognize him. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. I think he works for Ms. Baker. Who? You know, the woman at the head of their gang. They call her Cat. Oh, I see. Do you have other questions? Claro que sí, una más. Show me his file. No hay porque acaba de llegar. That's not possible. Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. We need it. That's why I called you. This man's ailment has been hidden from us. Come on now. What was he treated for? An intoxication, I was told. After inhaling chemicals. El químico ese verde. Y te dije que no te iba a volver a esperar, y aquí estamos, y no vas a ir, y te van a gritar. That'll do Ya for sé lo the que time necesito. being. Any idea what this man might be undergoing? Examinemos al paciente. Deje Very ese well. pelón. I'll examine him. Ok. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. Está His sequísimo. fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin, tender at the touch, slightly sticky. Se está convirtiendo en marciano, digo, en pulpo. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Es un pulpo. Tiene algo en el vientre. Ha estado sus... Tiene algo en el vientre. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. Intensa la discusión de estos dos, ¿eh? In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. Pues se está convirtiendo en un hombre cutulense. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition.
Ok, está mutando en un Cthulhu. Que ellos siguen peleándose por no sé qué cosas. Es que este cabrón nos acaba de descubrir y ya nos va a tirar todo el chagarro lo que está diciendo. With the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients, provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There. What have you seen to put you in such a state? I've seen suction cups on his fingers, his falling body temperature, his dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of an animal. Un calabar. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? De hecho. This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Ah, ¿me estás amenazando, pelón? Is that a threat? Me What las did vas you a pagar. mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Todavía no. I disapprove of Fuller's methods, but his treatments have saved more lives than I can count. And Mr. Blake? You said yourself he was dying. I don't know what to think for now. What I'm sure of is that Fuller is hiding something from us, and I need to know what that is before I take a chance exposing him. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of Me course, traiciones Doctor. esa. You can count on Y me. te I'll keep llamabas, on. ¿eh? Partida guardada. Ah, ok, nos va a tocar No tengo acceso a Pierce. Pistas. ¿Del capítulo 7? Ah, este es el 8. Ok. El ladrón de la librería sin nombre entró por la puerta. Eso ya lo leímos, ¿no? Creo que sí. Esta llave con el símbolo arcano también estoy. Inventario. Conocimiento. Me convierto en marciano. Oh, oh, oh. Y no sé cómo me llamo. Oh, oh, oh. Conocimiento sigue bloqueado, ¿eh? Raro. Ah. Las de arriba no los había visto. Muy bien. Vámonos. Me convierto en marciano. Wow, wow, wow. Así dicen estos Hay muchachos. fever. What's he doing here? Rinitis alérgica. Oye, ¿por qué estás aquí si es alérgico? ¿Qué? ¿Es que tenía frío, amigos? Es que tenía... Doctor, please. My chest. Te va a salir un alien, amigo. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work.
He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Yo tengo otras cosas que hacer, dice. Como desenmascarar al pelón que me amenazó. A mí nadie me amenaza, pelón. Recuerden, yo puedo decirle pelón porque estoy pelón. He broke his back in an accident down by the docks. Me suena familiar. Ah, the whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? What did you see there? Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back? Perhaps. No idea. Passed out. I'll just sleep a bit more. Ok. She recently came back from the surgical block. She's stable. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Los está convirtiendo en hombres calamars. ¿Cómo se llaman? Calamardos. En calamardos hermosos. Ojalá. De mínimo, ¿no? Puede ser calamardo. Calamardo hermoso, al menos. Vamos a ver. What is the boiler room key doing here? The key to the boiler room. Not where I expected to find it. Ajá, agárrala. The key to the boiler room. Not where I expected to find it. ¿Por qué no la agarras? The key to the boiler Pues room. llévatela, amiga. Not where I expected to find it. Ahorita vas a decir, ay, tengo que entrar a la puerta de carteras hoy. Yo creo que voy a ir por la llave. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Sí. Tu amigo es la causa, amiga. El amigo Cthulhu. El amigo de todos los niños. Me convierto en Intoxication from breathing organic vapors. Me convierto en Cthulhu. ¿Estás bien, amigo? Tienes la boca cocida, ¿no? Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, Okay. evidently because of such drooling. Esas manos. His binds left bloody wounds. So, Doctor, what should we do with this patient? Those basement brutes tied him up too tight and now he's hurt. I keep trying to heal his wounds, but he reopens them. Do you have a diploma as a nurse? Excuse me? En el So hocico. take care ¡Pam! of this man. Uf. ¿Qué? Diploma no. ¡Pa! En el hocico. Cuídelo, que no ve que está enfermo. Me agrada esto, doctora. Me agrada. Tiene los pantalones bien puestos. Muy bien, usted, doctora, no se deje amedrentar ni por pelones desgraciados, ni... Ahí está el policía. Ni por enfermeras que sí tienen el diploma. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything Ya since. está mejor. I've tended to her, and I have good news. Her blood analysis is reassuring. Her kidneys are as new. Are you talking about the same person? This is miraculous. No. She's still recovering, but you may speak to her upon her awakening. Oh, thank you so much, Doctor. We'll wait for her to wake up. We've been here since Puramente this morning, hipocrático. so it Cura a won't todos make los a difference. pacientes.
So, Thank you again, Doctor. de nada, ahora va a ser calamarda guapa, por cierto. Cocina. Calamarda guapa. Patients and hospital personnel eat the same food. No le veo lo malo. No tengo, mi linterna, obviamente. ¿Se abra para afuera? Claro, como todas las puertas lo hacen. ¿Qué pasó, Jacinto? Watch out for the water, Doctor. Ah, sí, perdóname. ¿No puedo pasar? No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan? Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh, well, at least we won't have to clean for a while. And just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. Ok. No entendí muy bien eso, pero bueno. ¿Tú qué es aquí, amigo? Ahí es donde tenemos que ir, pero vamos a pasear las naves. Ya saben que nos gusta investigar todo lo que podamos. Raro ver a alguien de traje aquí, Me convierto en caguamo. The operating room is never accessible after an operation. Ah, ok, está bien. Ahí adentro está limpiando a alguien. Whoa, whoa, Where did my fiance go? Ah, no I sé. hope those nutcases will stop burdening her with work. Where did my fiance go? I hope those nutcases No sé quién will sea stop su burdening her pareja. with work. Me convierto en calamardo. Whoa, whoa, whoa. Ethan, Marie, what are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? No sabes mentir, amigo. You're not here for treatment, right? Am I so obvious? Sí. Only to me. I know you worry about me. I trust you. I'm happy to Pillín, see you. Digo, pillín. Me too, Ethan. Is that all? Well, there might be something else. I'm not sure. Tell me. I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. Parece alguna dolencia. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know Sí, yet, but seguramente I sí. will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh, there's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Eso, cuídame, amigo, cuídame. Pillín. I don't get why they have us waiting so long. Almost no patients here. Cierto, pero sí funcionan los I don't hospitales, get amigo. why they have us waiting so long. Almost no patients here. Ajá, sí. Siento tu dolor. Lo he sufrido yo también. Obviamente no me voy a dejar ir así. There's no way I'm leaving until I find what Fuller is hiding. Muy bien. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but... Bueno, se tiene lo que se puede a veces, amigo. No te preocupes, sigue luchando. Recepción, a ver si no me dice, sale de aquí, doctora. Dr. Colden, ¿Qué pasa? do you want something? Claro que sí. I think that you're needed in Block B, Doctor. Ah, que me vista de abeja, dice. Vístase de abeja y zumbele de aquí. No puedo revisar nada de aquí, nada de allá. Estoy seguro que me va a mandar a recoger la llave de la His caldera. man, Edward Pierce. His Soy el file is médico de incomplete. Edward Pierce. Ah, somos What did nosotros. Fuller do to him?
El historial está extrañamente incompleto y no incluye detalles sobre el tratamiento, además de desviarse de las prácticas convencionales. ¿Qué me habrá hecho? ¿Me convirtió en calamardo guapo? Ojalá. De mínimo, ¿no? Me convierto en calamardo. Oh, Thank you for your help, oh. Doctor. Thank you. I'll be going. Dr. Fuller always keeps his key with him. In theory, this is where we hang the key to the boiler room. Pues sí, ya la habéis encontrado, amiga. Me convierto en calamardo. Wow, wow, wow. No me puedo meter aquí, quiere decir que no me van a perseguir. Muy bien. Me convierto en calamardo. Wow, wow, wow. Pero voy a estar bien guapo. Wow, wow, wow. The key to the boiler room. Not where I expected to find it. Maldita sea. ¿Qué pasa, galanes? Cocina, ahí no entramos. Aquí, ¿ya entramos aquí? No recuerdo haber entrado aquí. Esta interesantísima, por cierto, obra dirigida a un público amplio demuestra hasta qué punto han influido las ciencias alternativas en la medicina moderna. El magnetismo, los remedios tradicionales, la acupuntura china, la hipnosis, la medicina con hierbas, la alquimia y muchas otras han contribuido en cierta medida al enriquecimiento de la disciplina a comienzos de este siglo. La medicina es ciencia secreta. Wow, ¿no me dieron punto? Eso no está bien. Vamos a ver qué hay ahí adentro. ¿Qué pasa, enfermera? We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, but Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. Maldita sea. Uomo delinquente. Esta obra pseudocientífica de Casare Lombroso establece una relación entre la morfología de un individuo y su predisposición innata hacia el crimen. La serenidad del estudio y la fidelidad de las demostraciones podrían llegar a engañar a un lego en la materia. Interesante. Wow. Me convierto en marihuano. We've been waiting to be restocked for weeks. Sí, parece que no va a pasar, ¿verdad? Muy bien, ¿qué nos falta? Los baños. Obviamente aquí no me van a dejar entrar. The answers must be hidden in Fuller's office. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Esa es la que regañé, ¿no? Sí, ¿no? Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. No, esta es otra. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Come now. Don't let that witch sap your morale. We're lacking in qualified personnel and she knows it. Her petty punishments won't last forever. I'm trying, Doctor. I'm trying. It's just that sometimes I imagine she shuts down the water herself, just for the pleasure Sí, of lo hace, la harassing me. escuchamos. Her time is much too precious for these kind of petty games. Anyway, I've learned my lesson. I'll hold my tongue next time. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Yo diría que la mandas al diablo, ¿eh? Everything all right, Dr. Colden? All is well, Elizabeth, thank you. I was making sure the water wasn't cut off yet again. Thank God, no. The water's running. I have no desire to call Donovan for help. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve?
Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Ok, se ve medio turbio también aquí como tenían... Las bañeras no hay bronca, pero... aquí amarrados... está más complicadín. Me convierto en calamardo. Wow. Hay que ir a la oficina ya. Ya estuvimos pajareando bastante. Vamos a pajarear más, obviamente. Ok, esto no sé qué sea. Pero que hay aquí unos ductos. Me da que voy a venir aquí con mi camarada. No creo cómo nos llamamos, pero con nosotros mismos. Nos faltaron los baños de damas, ¿no? Creo. Los baños de hombres están ahí. ¿Y los de las damas? ¿Quién sabe? Otro libro. Manual de referencia de las ciencias médicas. Esta obra, a modo de diccionario, recoge todas las ciencias médicas que se conocen y practican en el mundo moderno, ordenadas alfabéticamente. Para cada una de las entradas se incluyen las principales autoridades y obras de referencia. Muy bien, gracias. Espero que sí le estén afectando a mi buen amigo Mary Donovan. Maldita, estás abusando de tu poder. Tú debes de ser Donovan, ¿verdad? Aquí hay otro librero. O más bien un closet, ¿no? Puertas abiertas, amigos, puertas abiertas. Esta. I don't have any business in the boiler room. Te diré. Por algo la llave estaba allá. Vamos a venir a lo mejor con nuestro amigo. Con nosotros mismos, con mí mismo. I have little time for you, Doctor. Donovan. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. I have little time for you, Doctor. Qué maldita eres. Wait a minute. Where do you think you're going? ¿Voy a cerrar la puerta? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Iba a cerrar la puerta nada más. ¿Sí? Bueno. Distraer a Donovan, ¿cómo cortan? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Será que iremos por la llave que dijo? Qué raro que esté la llave aquí. No me la voy a llevar. Sí, exactamente esa vamos a agarrar, amigos. The key to the boiler room. Era muy All I obvio. have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Si encuentran una llave que no está en su lugar, se la llevan, amigos. La van a ocupar. Y si no, la dejan donde estaba y donde debe de ir y se acaba. What the fuck. Nos falta fuerza, ¿eh? I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Ok, encontré una herramienta. Esta va a estar más complicado. Yo dije, ya la hice. Facilito. Easy peasy. Mi abuelo en bici. ¿Dónde consigo una herramienta, amigos? Esto va a estar cerradísimo, ¿no? The operating room is never accessible after an operation. Dr. Colden? I'll be going. Me marcho, ¿cómo ves? ¿Alguien sabe dónde? I'll be in trouble with Mrs. Donovan if I'm late. No, ¿me quieres Is echar una mano? everything all right, Ethan? Yeah, I will work until late. Oh. All right. Ok,
Qué agradable sujeto. Oh, qué malo. Qué mal que se esté convirtiendo en un calamardo. Bueno, pero va a ser calamardo guapo. Comparación de la cara que se carga, pues sí. Está muy bien. Dr. Colden? ¿Qué? ¿Cachetadas o qué? No sé dónde encontrar herramienta. Ay, ¿dónde? ¿El baño? Ah, sí, porque ya podemos entrar. Claro que sí, vámonos. Pam, pam, pam. Honestamente a mí me costaría más trabajo haciendo eso, pero ¿quién soy yo para decir? I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Lo siento, Elizabeth, perdóname. Necesitaba que la distrajeras. Ya no está, entonces como que desapareció automáticamente. Vámonos. At last. The missing files must be hidden here. Vamos a ver si encontramos, aparte de los registros... Cerrado, aparte de los registros, algo médico. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. I've unlocked something. Patient files. I was right. Sí, ahorita lo revisamos. Primero vemos qué por acá. Ah, ok. Es para escucharlo. Se va a ir el poli, porque le dijimos que no ocupábamos. Of course. Y nos va a cargar This el is where payaso. Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. El estudio sobre el síndrome de Sental, una afección psicológica especialmente poco frecuente que provoca problemas mentales por exposición a las obras de arte. Que me los llevo, dice. Ok, no hay nada más. Parece que no. Este cilindro estaba escondido en el despacho de Fuller. En él registró sus impresiones sobre una de las muchas sesiones de psicoanálisis a las que sometió a Sarah Hawkins. Sí, yo que tú movía todo para que quedara igual, Pero bueno. Y no lo escuchaba aquí, lo escuchaba en mi casa. Conclusions. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Dice que hay algo. Pero, ¿qué es ese algo? Aquí está. Why is Medicina. Ethan on medication? Ethan está medicado. Debe de haber más cosas para que hay un zapato ahí. Debe de haber otra cosa por aquí.
De repente tengo una suerte para los acertijos, pero perrona, y de repente no puedo encontrar nada. Así de fácil. Ahí está. ¿Un dedo? This finger belonged to a woman. Why keep it here? Muy bien. Ya lo vimos todo. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? Pues que son los tres que están sentados abajo de la casa. The presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Of course. Sarah Hawkins is the connection. Muy bien. A que no ha salido por completo. ¡Oh, mis ojos! I must go back to the basement. Yo creo que me va a meter la mano por donde no debe el doctor, que me va a atrapar. Esto no se va a abrir porque da a lo de cirugías. Si salimos por aquí. I should go another way. Y acá ya está el doctor. Ah, no. Uf. Ciérrale, ciérrale. Baja la ala de psiquiatría. El caso, Pierce, pistas. Si las pruebas encontradas en el salón de estudio Hawkins plantean interrogantes sobre los cadáveres de los padres, los descubrimientos de Colden en el despacho de Fuller dan fuerza a mis sospechas. A Sarah Hawkins le sacó de la escena del crimen nada menos que el doctor Fuller. Pero eso es más significativo que el director del Instituto Riverside estuviera obsesionado con el artista. El contenido de los cilindros indica su interés por la joven pintora. Así lo demuestran tanto los resúmenes de las sesiones de psicoanálisis como los análisis de sangre. En uno de ellos, Fuller llega a afirmar que tiene escondidos el cuerpo y los efectos personales de uno de sus pacientes. Que es ella en ese aspecto, ¿no? No puedo acceder a Pierce. Tengo la llave, tengo la entrevista del sala. Y ya, ¿no? El conocimiento también. Pero no tengo la llave. Oh, what the fuck, está abierto. ¿Me va a convertir en marciano también? La pregunta es ¿cómo accedes ahí? Será un elevador más bien, ¿no? Sí. Me van a convertir en calamardo, estoy seguro. Ok. What? Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. Les dije que me iba a convertir en un calamardo. Calamardo tentáculos. Ni tener al oficial ahí pudo salvarme. At least have the decency to look me in the eyes. Turn around.
Es el que vimos en la cantina. Talk, filthy thief. I swear I'll shoot. No soy un ratero, perro. No tengo fuerza y no tengo elocuencia suficiente. Tendría que ser maestro. Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead. No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? No puedo decirle eso. Yo creo que hay que jugarlo 2 veces, ¿no? Porque no creo que alcances maestro en una sola. O a menos que te vayas directamente por una sola hilera. Y a mí me gusta siempre avanzar casi todas las habilidades al mismo tiempo. She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the necronomicón choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. Claro que sí, amigo tatuado. Pareces un agradable sujeto. Erudito del innombrable. ¿Conoce al Merhon Drake? Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go. Rescue the doctor. Thank you, Drake. Que no era corre, salva a la porrista. Esa era otra serie, ¿verdad? Este cuate rápido y furioso sin control. El cuervo de Odín, papás. Logro desbloqueado, atrapado en la trampa. Cae en la trampa de Fuller. Ya sabía él. Instituto Riverside. El libro... por eso había ¿cómo se llaman? Closets donde ocultarse. El libro proyecta a Pierce en el cuerpo de la doctora Colden. Me pregunto si el poli habrá dicho, bueno, no salió mi amiga, me voy a mi casa como quiera. O se habrá quedado. El detective impotente es testigo de la investigación de la amiga de Bradley. La doctora sospecha que los experimentos de Fuller se cuelan en su consulta y descubre que el director del Instituto Riverside oculta información sobre Sarah Hawkins y probablemente su cuerpo, pero Fuller la sorprende con las manos en la masa. Pierce debe rescatarla antes de que sea demasiado tarde. Yo creo que ya es demasiado tarde, pero bueno. Pero se verá. Se verá. Muy bien, partida corta, ¿verdad? Colden is really here and alive. Alive. It's alive. Como les dije, se verá, pero se verá en el próximo episodio porque ya llevamos un poquito más de 1 hora y ya saben que hay que cortarlo para poder subirlo y bla, 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 bla. Todas esas cosas. Así que si quieren seguir viendo más de esta aventura que está poniéndose buena, empezó un poquito lento, pero está buena. Denle like, más bien suscríbanse para que sepan que subimos lunes, miércoles, viernes y domingo los videos y activen la campanita para que les diga, ya subió este fulano el video, ya lo puedes ver y cosas así. Y activen la campanita. Y bueno, pues nos vemos más adelante en otro episodio del chulo y de Calamardo Tentáculos para que nos conviertan a todos. Bye.